Bien, abramos nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 12 y 13. 12 y 13. Amén. ¿Estamos en la lectura? Amén. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. El Señor siga bendiciendo su palabra. Dios nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por sentarnos a la mesa suya. Este lugar, Señor, que está aparejado con esta preciosa mesa para recibir el alimento espiritual que viene a través de su palabra. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. Como siempre rogamos que su Espíritu Santo sea el maestro en esta hora para enseñarnos lo que usted desee para cada una de nuestras vidas. Gracias, mi buen Padre Celestial, que la enseñanza también alcance los tiernos corazones de nuestros hermanos más pequeños de la congregación, quienes también recibirán la instrucción a través de su palabra. Bendiga la vida de las profesoras, los hermanos que están acá haciendo servicio en esta hora, para que todo salga bien y para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada, hermanos, nosotros estuvimos considerando el mensaje de tres ángeles, ángeles santos, poderosos del Señor, que nos llamaron la atención porque uno de ellos predicó el evangelio eterno a los moradores de la tierra. Y ahí el versículo tan conocido de la cristiandad que pregonaba: temed a Dios y darle honra y darle gloria, porque la hora de su juicio ya es venida. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿No? ¿Recuerda este texto? Bueno, todos juntos entonces. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Tremendo mensaje de salvación pregonó este primer ángel, ofreciéndolo a todos los moradores de la tierra. O sea, no quedó persona alguna que haya quedado exenta de este mensaje, todo lo contrario, fue pregonado a toda la tierra. Pero también hubo un segundo ángel que habló de la caída de Babilonia, o sea, del sistema mundial, aparte de Dios, que controla
la sociedad entera, pero ya este ángel anticipando lo que la profecía anuncia, porque hemos dicho que la profecía de pronto anuncia o se va al pasado, o se está casi en el presente, o viaja al futuro, en este caso haciendo ver como una realidad inminente, aunque aún no sucede, porque eso va a suceder cuando venga este tiempo, pero este ángel ya lo da por sentado, dice, ha caído Babilonia. Sistema, ¿no es cierto?, mundial apóstata, contrario a Dios, establecido por Satanás el diablo desde que Nimrod fundó Babilonia. Desde ahí en adelante este sistema se ha opuesto a todo lo que es de Dios, y al final de los tiempos se levantará como un enclave tan poderoso en la tierra que el mundo entero estará en oposición a Dios, excepto obviamente los pregoneros del evangelio y los que se salven en aquel tiempo. Y el tercer ángel que nosotros estuvimos mirando aquí en la palabra del Señor fue el ángel que anunció en el versículo 9: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y ahí estuvimos viendo, hermano, lo que significa la eternidad. Y la eternidad tiene dos destinos. Uno, a la presencia del Señor con gozo inefable, una experiencia sin igual con el Señor. Después de seguro que vamos a ver esos detalles, lo que es estar en la presencia del Señor. Y uno de condenación eterna, donde la persona va a experimentar el justo juicio de Dios, la ira de Dios. También nos preguntábamos la semana pasada cómo un Dios lleno de amor y de misericordia va a hacer este juicio tan triste, tan lamentable sobre los moradores de la tierra. Bueno, la respuesta es que Dios, siendo amor, sin embargo, no puede pasar por alto su justicia y su santidad. Sin embargo, también Él le ha dado repetidas oportunidades a las personas. Y en este tiempo final se alarga la misericordia del Señor, porque este ángel, este tercer ángel, advierte: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano derecha, es decir, la gente estaba siendo identificada por Satanás, el anticristo y el falso profeta, quiere decir que todavía había posibilidad de no ser identificados por ellos. Entonces, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe, es decir, se expone a ser identificado como uno más de este sistema mundanal, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y la ira de Dios dice que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es decir, la presencia del Señor está en todo lugar. No hay un sitio donde la presencia de Dios no alcance, pero esa presencia ya no estará para salvación.
no será una presencia de redención, sino una presencia de santidad y judicial. Y después de haber escuchado el mensaje de estos tres ángeles, llegamos al versículo 12 que he leído en esta oportunidad, solamente el versículo 12 y 13, donde nos dice este versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Debemos recordar, hermano, tener muy presente el contexto, el desarrollo que está teniendo y que se están dando como acontecimiento en esa época de tiempo. Un planeta prácticamente destruido. Tendríamos que viajar a la primera parte de la tribulación y nos vamos a encontrar con una cantidad exuberante de muertos, con diferentes cataclismos y situaciones extremas que la naturaleza nunca ha experimentado hasta el día de hoy. Los terremotos que ha tenido este país, recuerdo el año 71, el año 85 y el 27, el famoso 27F, fueron terremotos y en el año tremendos, y en el año 60 el terremoto en Valdivia, dicen que fue el number one de todos los terremotos que han habido en el mundo. Esas situaciones de cataclismo que ha sufrido este país no son comparables. Cómo la naturaleza experimentará la ira de Dios en el tiempo de la tribulación, además de la danza de Satanás el diablo y sus demonios, que harán prácticamente una invasión acá en la tierra, porque su residencia, hemos estado leyendo a través de la Escritura, que está en la atmósfera, pero ellos hacen incursión acá en la tierra, pero serán sacados de la atmósfera y su habitación será acá en la tierra. Por lo tanto, la actividad demoníaca será incrementada en una cantidad exuberante. Bueno, tenemos que hacernos ese cuadro. El planeta Tierra no está en las condiciones que nosotros no conocemos. De repente alguien dice, ¡oh, que estamos viviendo mal, hermano! Estamos viviendo como taza de leche. Amén. ¿Cuántos son agradecidos del Señor? Que no han experimentado alguna situación extrema en la vida que no hemos sufrido. Inclusive cuando hemos experimentado esos grandes terremotos, la gracia del Señor ha sido tan especial porque nos ha sostenido. Amén. Y si bien nuestras casas habían así en el último, no sabíamos cómo no se quebraban. Bueno, ahí entendemos que la gracia del Señor ha sostenido a su pueblo, a su iglesia, y esa gracia cubre también a los no creyentes, porque dice la Escritura que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, es el cuadro que hay. El mundo, hermano, es un verdadero desastre. Satanás, el diablo, con sus secuaces, con el anticristo y el falso profeta, están profanando el lugar de culto que tenían los judíos, están marcando a las personas, las están identificando como de ellos, y ha iniciado una persecución contra los que se están convirtiendo como nunca.
Alguien dice, ¿hay persecución, pastor, en este tiempo? Claro que la hay. Si uno empieza a revisar los registros de los países donde se persigue el cristianismo, uno encuentra naciones de la tierra que persiguen a los cristianos. De pronto se coarta también la predicación del evangelio, pero lo que está viviendo la sociedad es una taza de leche, es decir, una tranquilidad absoluta. Nosotros ahora tenemos que darle muchísimas gracias al Señor porque podemos predicar sin ningún problema, amén. Pero en aquel tiempo será terrible la persecución contra los que se están convirtiendo. De tal manera que ellos van a sufrir lo indecible, lo extremo. Lo extremo. Nadie ha sufrido como van a sufrir los hermanos, los cristianos que se convertirán en esta época de tiempo. De tal manera que muchos van a morir. Van a morir. Y la palabra del Señor nos habla que ellos serán mártires. Una hermana ya nosotros nos preguntaba, pastor, ¿qué es eso de mártires? Bueno, son justamente aquellos que dan su vida y que se mantienen firmes a la fe y por no claudicar, ellos son muertos físicamente. Y es la razón que mirando este cuadro, mirando la debacle, el cataclismo a nivel mundial que hay, con un único presidente tomado de la mano de Satanás, el diablo, gobernando todos los países de la tierra, con otros secuaces de seguro, teniéndolo como primeros ministros, bueno, algo el diablo ahí hará que tenga un control total del mundo. Sin embargo, en medio de toda esa situación, los creyentes tienen paciencia. Como dice el texto, aquí está la paciencia de los santos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, alguien dice, pastor, yo soy campeón de la paciencia. Voy a reiterar por tercera vez, en un tiempo de taza de leche no hay problema. Pero en un tiempo, amados, donde todo se cae a pedazos y donde todo es contrario a la voluntad del Señor, excepto la predicación del Evangelio y la conversión, la obra gloriosa que Dios sigue haciendo en la vida de los que entregan su corazón a Él. Ese tiempo es tan difícil, pero en medio de esa debacle, dice la palabra del Señor, aquí destaca, aquí está la paciencia de los santos. O sea, en ese momento hay un anuncio y donde se muestra con estas palabras de aliento la característica de los creyentes de los últimos tiempos. La paciencia de los santos, que se mantienen firmes, se mantienen pacientes, aún bajo el peso de la opresión, el peso de la persecución, se mantienen firmes en ese tiempo tan difícil que están experimentando. Esta es una tremenda enseñanza para nosotros, hermano. Porque la misma salvación, el mismo poder que obró en la vida de estos futuros cristianos, es el mismo poder que ha obrado en nuestros corazones. Y eso va a implicar, amado en el Señor, que nosotros también deberíamos ser
hombres y mujeres pacientes bajo las circunstancias de la vida, y aún la Escritura nos dice tener paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, hasta cuando el Señor determine, ya sea individualmente llevarnos a su presencia o bien venirnos colectivamente a buscar. Por lo tanto, hermano, la paciencia recalca o remarca en esta palabra que tenemos por delante, y era una característica de los hermanos de ese entonces, va a ser la característica que los mantendrán pacientes, esperando el desenlace. ¿Y cuál va a ser el desenlace? Puede ser un desenlace terrible, muy probable la muerte. Están en la antesala prácticamente de la muerte, muchos de ellos, y de hecho lo vamos a mirar en el otro verso. Pero ahí están pacientes, como dijo el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor, y el Señor oyó y se inclinó a mí. La paciencia es una virtud que como creyentes debemos desarrollar en nuestra trayectoria como cristianos, porque es una cualidad sobresaliente para los hijos del Señor. Porque nuestro tiempo no encaja con el tiempo del Señor. Nosotros vivimos en un cronos, el tiempo del hombre, pero Dios vive en su Cairo. Entonces de pronto quisiéramos, lo conversamos ayer en el tema que teníamos allá con los hermanos respecto a la oración, nosotros quisiéramos que oráramos y el Señor nos responde, pero de pronto debemos de forjar la paciencia a la presencia del Señor. En el peor tiempo estos hermanos tenían paciencia. De los santos, dice, aquí está la paciencia de los santos, son los salvos por gracia y que han colocado su fe en el Señor. Amén. Apartado del mundo para Dios. En segundo lugar, dice también los que guardan los mandamientos de Dios. Otra condición, obediencia. Obediencia. Son pacientes para guardar. Bueno, todos saben y sabemos que guardar es no echarse al bolsillo, a un saco, a una caja, los mandamientos del Señor. Es practicarlos. Pero ¿quién va a practicar la palabra del Señor en un mundo hostil, en un mundo que contraría a quienes predican el Evangelio, a quienes muestran la fe de Jesucristo? ¿Quién va a practicar? Prefiero, como se dice vulgarmente, hacerme el leso. Pero estos creyentes en esta etapa de tiempo dicen los que guardan los mandamientos de Dios. Diga conmigo, los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, obediencia. Obediencia, amados hermanos. La característica de los creyentes del final de los tiempos será obediencia. Y vuelvo a decir que el mismo Dios y Señor Jesucristo que los salvó es el Dios nuestro. Por lo tanto, amados en el Señor, la obediencia en guardar, en observar, ahora que nosotros no tenemos problemas de mayor índole, son sutilezas las que no vienen a la vida, hermanos. Con mayor razón tenemos facilidad los creyentes para observar, para guardar, para andar en la palabra que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Si los creyentes del futuro serán obedientes, cuanto más cada uno de nosotros. Y por último, dice
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El texto bíblico más preciso es y la fe en Jesús. Y la fe en Jesús. Y la fe tiene que ver con la fidelidad al Señor. Es decir, ellos se van a mantener inclaudicables, no van a claudicar, pese a que no van a tener oportunidades. Recuerden, por ejemplo, de alimentos, porque ellos van a tener que tener una identificación, no la sabemos cómo va a ser, donde esa identificación les va a dar la oportunidad de poder tener alimento, en fin, porque estos personajes van a controlar toda la economía a escala mundial. Pero estos hermanos se mantienen fieles al Señor, ¿ah? Fidelidad al Señor en medio de lo más complejo de la vida. Que el Señor nos bendiga, hermano, ¿ah? Y que estas características propias de un verdadero creyente en el peor tiempo de la historia del mundo puedan también notarse en nosotros. Diga conmigo: paciencia, obediencia, fidelidad. De nuevo: paciencia, obediencia, fidelidad. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Terminamos con el último versículo. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Este versículo 13 del capítulo 14 de Apocalipsis es un versículo muy usable por el pueblo cristiano. Cuando parte un creyente a la presencia del Señor, lo están despidiendo, por ejemplo, en un velatorio, en el cementerio, habitualmente se escuchan estos textos de la Escritura. Sin embargo, este versículo que dice, oí una voz, lo vamos a ir mirando, hermano. Oí una voz. ¿Cuántas voces se han escuchado anteriormente? En este capítulo 14, por lo menos desde el versículo 6 en adelante. ¿Cuántas voces? ¿O cuántos ángeles han hablado? 3. 3 ángeles. El que pregona el evangelio eterno, el otro ángel que dice ha caído Babilonia, y el otro que anuncia el juicio eterno. Pero ahora se escucha una voz desde el cielo y la Biblia no lo identifica como un ángel. El vidente Juan simplemente dice, oí una voz que desde el cielo decía. Obviamente, hermanos, no podemos aventurar con la palabra del Señor, solamente hacer una simple deducción. Si esta voz se escucha del cielo, bien podría ser la voz del Señor. Si no es de ángel, podría ser del Señor. Y esta voz tiene un anuncio espectacular. Oí una voz que desde el cielo decía, me decía, Juanito, escribe.
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Recuerde, estamos en la tribulación, al medio de la tribulación, pasando a la gran tribulación, y están muriendo los creyentes. Entonces, esta voz se adelanta para hablar de la muerte. Dichoso, dice, felices los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Y lo ratifica el Espíritu Santo. Sí, dice el Espíritu, es bienaventurado, es feliz, es dichoso. ¿Y cómo va a ser feliz el que se muere? ¿Qué es lo que deseamos nosotros? ¿Quiere morirse usted? ¿Por qué va al hospital o al médico? ¿Por qué vamos? Para no morirnos. ¿Sí o no? Amén, hermano. Tenemos que ser veraces. Como una congregación que estaba muy efusiva, el Señor viene, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Amén, y toda la iglesia, y amén, es de esos bien efusivos. Entonces el predicador dijo, ya voy a soplar esta plumita, y al que le cae, lo vamos a matar. Ya después los hermanos, ¿cuántos quieren estar? Todos soplan después la plumita. Como decía un predicador, sonría, el Señor le ama. Escribe, bienaventurado, ¿eh? De aquí en adelante. Ahí sí. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Está dando la bienaventuranza. Es una felicidad plena, felicidad total de aquí en adelante, es decir, de este tiempo que estamos viviendo, desde que partió la tribulación y se está pasando a la gran tribulación, están muriendo creyentes. De aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. No hay algo más grande que le pueda suceder a una persona que muera en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante, hermano. Lo demás es cualquier cosa. Es, hermano, de pronto la gente se convence a sí sola que esta persona hacía buenas obras, por ejemplo. Era un buen caballero, era una buena señora, y por ahí al final empiezan a impulsarlo hacia, no sé, la altura, vuela alto, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado. Y no nos estamos, ¿no es cierto?, mofando, porque la gente toma palabras o frases cliché para de alguna manera aseverar la partida de esa persona, aunque no haya conocido al Señor, como que va a un lugar de felicidad. Pero ¿cuántos saben que el Señor es certero y Él no se anda con medias tintas para decir que son dichosos los que mueren, pero los que mueren en el Señor? Diga conmigo, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ahora esta voz se está escuchando, que podemos pensar que es la voz de nuestro Señor Jesucristo hablando, bienaventurado, dichoso los que mueren en Él, en el Señor, porque de aquí en adelante, como para de alguna manera consolar,
en medio de toda la debacle que están sufriendo los creyentes de aquel tiempo. Esa es la aplicación primaria. No quiere decir que los muertos antes de la tribulación, de todo este tiempo para atrás, en este tiempo y también en el pasado, los que murieron en el Señor también son bienaventurados. ¿Ah? Una aplicación primaria es para los muertos, como para que ellos reciban un impulso final para partir por la persecución y el asesinato. Sin embargo, esta expresión abarca a todos los que mueren en el Señor, a todos los hermanos ya que están en la presencia del Señor. El Espíritu dice que ellos son bienaventurados, son felices, dichosos, pero ¿cómo van a ser felices si se están muriendo? Si la persona es dichosa, es feliz por la vida. ¿Cómo es posible? Bueno, dice y termina la razón de la felicidad. ¿Y cuál es la razón de la felicidad? Porque descansarán de sus trabajos. Y además la otra bienaventuranza, son felices porque sus obras con ellos siguen. Esa es la bienaventuranza. ¿Ah? Esa es la felicidad. ¿Ah? Descansarán de sus trabajos. La muerte a ellos los va a liberar de sus fatigas, de sus agobios, de sus opresiones que le está causando el anticristo, el falso profeta y Satanás mismo. La muerte lo va a liberar de esa situación tan álgida que ellos están viviendo, para entrar en el reposo del Señor. La muerte los va a sacar de esa situación, hermano. Ahora, entrar en el reposo del Señor, hermano, si bien es cierto, es un descanso de las opresiones, insisto, del agobio, y pongámonos nuevamente en el contexto del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, ese descanso implica un goce pleno a la presencia del Señor. De tal manera que la persona se provoca el divorcio entre su cuerpo y su ser interior, el alma y el espíritu que parten a la presencia de Dios. Sin embargo, ese ser interior entra en una etapa de descanso o de reposo. Pero, hermanos, en el Señor, quiero hacerle una consulta. Si estamos, por ejemplo, en una reunión y usted está recibiendo todas las gracias del Señor sobre su vida a través de todos los elementos que forman parte del culto cristiano, ¿usted se pondría a dormir? ¿Usted sería una persona indiferente? Con razón, el Señor nos dejó la parábola del rico y Lázaro, para que nosotros entendamos lo que es la ida a la eternidad de un no creyente y de un creyente, que de inmediato, ausente del cuerpo, pero está presente con el Señor para un gozo extraordinario. No vamos a tener necesidad de dormir en la presencia del Señor, porque estaremos llenos de vida con el dador de la vida, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah?
Tenemos que tener cuidado con ese tema. De pronto que las sectas nos llevan y nos hacen, no, se murió, no sabe dónde está parado. Cuidado, cuidado, hermano. Los goces, la presencia del Señor son extraordinarios. Por eso dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, pero estarán gozándose en la presencia del Señor. Y además de eso, sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Más preciso, el texto bíblico, sus obras no lo siguen, sino que lo acompañan. Eso es más preciso en el original. Las obras a los creyentes lo acompañan, van con ellos. ¿Ya? Es muy importante que nosotros fuimos salvos. ¿Cómo fuimos salvos? Por gracia de Dios, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que fuimos salvos, dice que somos salvos para buenas obras. Es decir, la vida de Dios se va, ¿no es cierto?, se tiene que ir incrementando en nosotros. De tal manera que el apóstol San Pablo lo coloca de esta manera: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y como la vida de Dios se ha metido en nosotros, ¿qué anduvo haciendo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra? ¿Qué anduvo haciendo? Buenas obras. O sea, la realidad de Dios se dejaba ver en Él. Por ejemplo, cuando veía multitudes y las veía que estaban como ovejas sin pastor, ahí llegaba el pastor divino. Y reflejaba la gracia, la misericordia. Hermanos, cuánta misericordia tenemos nosotros, especialmente con la familia de la fe. Hoy, pastor, llámelo a disciplina. Cuidado, cuidado, hermano. De pronto no debemos meternos en cosas que no nos corresponde meternos. Y hay esta necesidad de entender que la vida del Señor debe ir en nosotros para que se produzcan estas obras que no son para salvarnos, sino son producto de la salvación. Y la vida de Dios se va mostrando y nosotros a través de la vida de Dios le vamos glorificando en todo. Debería ser así. Fallamos, estamos de acuerdo. Tenemos que ir al Señor y pedirle perdón porque fallamos, pero lo normal sería reflejar, hermanos, la vida de Cristo en todo tiempo, en toda circunstancia. Bueno, la Biblia dice que la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento. Da la impresión que a la medida que vamos ejerciendo la fe, deberíamos parecernos más al Señor. Pero lo interesante, que aquello que glorifica al Señor, las obras, una vez que la persona parte, estos creyentes mártires parten porque son asesinados, dice porque sus obras con ellos siguen, o sea, va aparejadito con ellos, va caminando la vida de Dios. Porque la vida de Dios, hermano, no honra a la persona. Esto es importante, es muy importante esto. La vida, las obras no honran a la persona, sino que las obras honran a Dios, hermano. Y toda nuestra vida tiene que ser de honra al Señor, de tal manera que cuando lleguemos a su presencia, hermano, no es que uno reciba la honra, sino que Dios reciba toda gloria y toda honra.
Uno peca, hermano. Sobre todo cuando una persona parte y uno está en un velatorio, vuelvo al velatorio o vuelvo ahí al cementerio y caemos en la tentación de hablar del difunto. Y no sé si hay algún difunto malo. Se cae en la tentación incluso dentro de la familia de la fe. Y se empieza a hacer el tremendo currículum de la persona que partió. No, este hermano se convirtió en tal año. Toda la prédica es del difunto. Se cae en la tentación. Obviamente están los deudos, los familiares, de alguna manera que reciban consuelo. Sí, mi papá era de la pinta, en fin, y todo ese tema. Pero sabe, si esa persona tenía buenas obras, el que se la participó tiene que ser honrado en ese lugar. ¿Sí o no, hermano? Es Cristo que tiene que ser levantado en ese momento. Claro, uno puede recordar un poquito la biografía, 5 minutos. El hermano fulano de tal se convirtió en el año 30, 50 años sirviendo al Señor, fielmente al Señor, ok, 5 minutitos, pero 40 minutos del que trabajó en el corazón de esa persona. Claro, porque sus obras con ellos siguen, no para que en el cielo le rindan pleitesía a la persona que está ascendiendo, sino para que Jesucristo siga siendo honrado, siga siendo bendecido en todo. Qué tremendo, hermano. Qué maravilla. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, todos juntos descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Que estemos en el Señor, hermano. ¿Ah? Que todos los que estamos congregados en esta hora estemos en el Señor, de tal manera que si viniera la muerte sobre nosotros en este tiempo de taza de leche, podamos, ¿no es cierto?, descansar. Bueno, casi no estamos cansados. Los hermanos del futuro van a estar súper cansados por el atosigamiento, por la persecución, por la falta de libertad para hacer las cosas. Ellos sí que van a tener un pleno descanso de su trabajo y van a ir solamente para glorificar al Señor. Cerremos nuestros ojitos y oremos a la presencia de Dios. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les damos infinitas gracias, Señor, por esta preciosa palabra que tú nos tenías en esta hora. Gracias, Señor, gracias, Rey, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque cuando vemos la identidad de los cristianos del futuro, lo único que podemos darte gloria y honra, porque ellos van a vivir en el peor tiempo que la historia va a registrar. Sin embargo, en el peor tiempo de la historia nos estamos encontrando con estas virtudes preciosas, con estas gracias derramadas sobre sus vidas, la paciencia, la obediencia y la fidelidad. Qué tremendo, Señor, entender que aun cuando todas las cosas estaban adversas en contra de ellos, sin embargo, tu obra en el corazón es tan poderosa que trasciende, que trasluce, que se ve. Y ahí estaba la paciencia, la obediencia y la fidelidad hacia ti. Todo le era contrario. Sin embargo, ahí estaban. Señor, envuélvenos en ese mismo carácter. Envuélvenos. Ahora que nosotros vivimos sin ningún problema. No hay ningún problema en medio de nosotros. Tenemos libertad para servirte. Tenemos
libertad para hacer tu obra, para predicar tu evangelio, para ir a diferentes lugares, anunciar el pregón de tu evangelio. Con mayor razón, Señor, llénanos de paciencia, de obediencia y fidelidad. Y si estamos en ti, la muerte no será algo escabroso, no será algo terrible, porque bienaventurados los que mueren en el Señor. El paso de esta vida presente a la vida eterna es de goce sin igual. Ausentes del cuerpo y rápidamente en el instante presente contigo, para tener un gozo pleno, una felicidad eterna, para mirar a plena vista, con la mejor vista, porque así nos deja ver tu palabra ahí en la parábola del rico y Lázaro, cómo los sentidos se ampliaron, se amplificaron a la perfección, ya sea en la eternidad con el diablo y en la eternidad contigo. ¿Qué experiencia más sublime será estar contigo en tu presencia? Si bien es cierto, aún vamos a estar esperando la redención de nuestro cuerpo, porque finalmente la eternidad será con todo nuestro ser trino delante de ti. Pero ya en esa etapa de nuestra vida estaremos con los gozos extremos, totales, delante de tu presencia. Bendito eres Dios. Oh Señor, ayúdanos, porque fuimos también salvos para, Señor, mostrar las obras de un creyente. No fuimos salvos por las obras, sino salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero fuimos salvos para buenas obras, como nos enseñó el libro de Santiago. Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. La fe añadida con las obras, una vida totalmente comprometida, una vida que da un perfume grato, agradable, y simplemente porque ese perfume eres tú, mi Señor y Rey. Gracias, nuestro Padre Celestial, y permite en esta hora, yo sé que tú lo quieres, Señor. Si hay alguien más, hay alguien que está congregado con nosotros en esta hora y aún no conoce a Jesucristo como el Señor de su vida, que pueda abrir su corazón, que pueda entenderse, que pueda haber una contrición en su corazón, que no sea rebelde al llamado del Señor, como el apóstol Pablo, que dijo: no fui rebelde al llamado del Señor, y pueda venir a los pies de Cristo, pueda venir al Salvador, pueda correr a la presencia del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes, Jesucristo el Señor, que finalmente es la razón de nuestra vida. Toca más de algún corazón en esta hora, Señor. Llega a más de alguna vida de nuestros preciosos congregados que hay en esta reunión. Toca sus corazones, hazle ver la necesidad de que Jesucristo sea el Señor de sus vidas. Pero no solamente que se paren en la puerta, que es Jesucristo, sino que entren por la puerta para que sean parte protagonista del pueblo del Señor. Que así sea en esta hora. Oramos creyendo que así sucederá nuevamente en nuestro medio, para tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Cantemos al Señor.
frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Sí, Señor. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré, Señor, a millones proclamándote Rey,
existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Oramos, Señor. Amigos, familiares y hermanos a la Iglesia Cristiana Vida para aprender y escuchar de la palabra de Dios. Estamos ubicados en Tánimo 694, paradero 16 de la Avenida San Miguel. Síganos en nuestras redes sociales. Los cultos son el día domingo a las 11 de la mañana, el día jueves a las 8 de la tarde. Están todos muy bien invitados. Bendiciones.